El ajedrez es un bien cultural de la humanidad, cuya elaboración demandó a varias civilizaciones y numerosas culturas de al menos tres continentes alrededor de 1500 años de aportes y transformaciones. Es un bien cultural de alto valor educativo, pero que a diferencia de otros bienes como el cine, la música, la pintura, la fotografía, por ejemplo, necesita ser intencionalmente transferido para que cada sujeto, cada generación y cada cultura pueda apropiárselo y disfrutarlo. En El hombre que calculaba de Malva Tahan, Beremis, el calculador, cuenta la historia del origen del ajedrez. El rey Ladagua, señor de la provincia de Taligana, en la India, se encontraba muy afligido por la muerte de su hijo, el príncipe Adiamir, en medio de una guerra defendiendo su territorio. Mucho tiempo pasó el rey encerrado en sus aposentos hasta que Lahur Cesa, un joven Braham, llegó hasta él con un nuevo juego que simulaba un campo de batalla, con el cual comprendió que a veces es necesario el sacrificio de una pieza, inclusive una muy valiosa, para poder obtener la victoria. El rey quiso premiar a Braham, quien inicialmente rechazó cualquier obsequio. Ante la insistencia del monarca, pidió una solicitud bastante extraña para toda la corte. Me daréis un grano de trigo para la primera casilla del tablero, 2 para la segunda, 4 para la tercera, 8 para la cuarta, y así doblando sucesivamente hasta la sexagésima y última casilla del tablero. El rey no pudo dejar de llamar insensato a quien creó el ajedrez, no solo porque pidió su recompensa en granos de trigo, sino porque, para él, en un puñado de trigo hay un número incontable de granos, y con 2 o 3 medidas, pensaba el rey, pagaría sobradamente la petición. Grande fue la sorpresa cuando sus algebristas, luego de tomarse su tiempo para realizar los cálculos respectivos, concluyeron que en una magnitud inconcebible para la imaginación humana y afirmaron lo siguiente: calculamos enseguida que el mayor rigor de cuántas eiras correspondían a ese número total de granos y llegamos a la siguiente conclusión. El trigo que habrá que darle a César equivale a una montaña que, teniendo por base la ciudad de Talijana, se alce 100 veces más alta que el Himalaya. Sembrados, todos los campos de la India no darían en 2000 ciclos la cantidad de trigo que, según vuestra promesa, corresponde en derecho al joven César. Sabia es la conclusión de Lahur César al señalar las tantas veces que los hombres más inteligentes obcecan, a veces no solo ante la apariencia engañosa de los números, sino también ante la falsa modestia de los ambiciosos. El soberano asumió una deuda cuya magnitud no puede valorar con la tabla de cálculo de su propia inteligencia. Ajedrez y matemáticas para optimizar las medidas de confinamiento. Los modelos diseñados por epidemiólogos permiten crear teorías y simulaciones informáticas para entender el impacto de diversas restricciones. Durante otra pandemia, hace muchos siglos, un caballero medieval se jugó la vida en una partida de ajedrez contra la muerte. Así representaba la lucha constante de la inteligencia contra la adversidad, Ingmar Bergman en su legendaria película El séptimo sello. Hoy, para ganar la partida, la COVID-19 nos está obligando a aplicar estrategias de distanciamiento social y mantener la fuerza mental de los deportistas de élite. Estas medidas conllevan daños colaterales o costes no solo en términos económicos, sino también sociales y de salud mental, entre otros. El desarrollo reciente de métodos matemáticos y computacionales han convertido la alegoría de Bergman en algo real, y siguiendo un enfoque similar al empleado para jugar el ajedrez, es posible obtener políticas óptimas para combatir la COVID-19 con los menores daños posibles. Averiguar cuáles son las reglas que, como sociedad, queremos aceptar para lograr un equilibrio entre coste y seguridad no es fácil. En otros ámbitos de la vida, como en la seguridad vial, aparece una disyuntiva parecida. Uno puede eliminar los accidentes de tráfico prohibiendo circular, pero esto no se considera óptimo por el alto costo social. Por ello, y desde que el estado norteamericano de Connecticut impusiera el primer límite de velocidad de 25 km/h a los coches en el año 1901, se han ido introduciendo las leyes de tráfico que hoy en día tienen una amplia aceptación social. Lamentablemente, en el caso del COVID-19, no disponemos de 100 años. Necesitamos soluciones urgentes y objetivas que, aunque sean imperfectas, mejoren las meramente intuitivas y subjetivas. Aquí la teoría gana a la práctica, es más rápida. Los modelos diseñados por epidemiólogos permiten crear teorías y simulaciones informáticas para entender el impacto de diversas medidas restrictivas en la expansión y mortalidad del virus, sin tener que esperar un siglo. Partiendo de estos planteamientos, en la Universidad de Toronto, en Canadá, se desarrolló un modelo a petición de la Comisión de Expertos del Gobierno, que ayuda a controlar la expansión del virus con medidas de distanciamiento social, pero que también incorpora las consecuencias socioeconómicas del confinamiento. El objetivo es encontrar un equilibrio entre contagios y costes, lo que añade a la dificultad de tener buenas previsiones la variable adicional de los costes, pero en matemáticas el concepto de dificultad es relativo. La clave radica en el concepto de optimalidad.
En su expresión matemática, uno empieza con una serie de reglas, la de la transmisión del virus, por ejemplo, y una serie de elementos de decisión, las políticas de salud pública, que en nuestro caso son el confinamiento, y que irán cambiando con determinada frecuencia. En nuestro modelo, las políticas del confinamiento se actualizan cada día, en función de las circunstancias futuras, bien por el movimiento del virus, en el caso de la COVID-19, o por los movimientos del contrario, en el caso del ajedrez. A Daniel Bernoulli no le importaba asumir riesgos, pero en la Suiza dieciochonesca en la que le tocó vivir, el concepto de riesgo era más intuitivo que mensurable. En Suiza del siglo XXI, la OMS declaró emergencia de salud pública ante el coronavirus de Wuhan, una mezcla de datos, leyes, protocolos y desde luego matemáticas de la vieja escuela. En los años 70 del siglo XVIII, este matemático decidió ponerse a hacer números para concluir si merecía la pena inocular una minidosis de virus de la viruela a niños sanos para evitar pandemias. Aquello no eran vacunas, el virus, que se introducía mediante un hilo lleno de pus de enfermos en las heridas hechas a propósito, estaba activo. El receptor podía desarrollar la enfermedad, pero lo esperable era que se inmunizara. Las cuentas que hizo, tirando de archivos de datos de párrocos, vinieron a decirle que moría una de cada 13 personas en un brote de viruela, y con la protovacuna extendían su esperanza de vida 3 años y un mes. Hoy, a la metodología clásica se suman ordenadores que secuencian genomas del coronavirus en días y cruzan datos en tiempo real de infectados, ingresados recuperados y fallecidos. Hay un dato que no escapa a los epidemiólogos y a la OMS, el número R0. En resumen, la capacidad de una sola persona infectada de propagar el virus antes de curarse. Dicho de otro modo, ¿cuántas personas susceptibles terminan contagiadas por un solo infectado en un tiempo más o menos corto? R0 representa el promedio de personas infectadas por un solo enfermo al comienzo de la enfermedad. Si R0 es superior a 1, con el paso del tiempo, el número de recuperados representará una parte apreciable de la población total. Esto, claro está, es un promedio. Por ejemplo, si alguien contagia a 2 personas, tendremos un R0 igual a 2, casi igual que si una persona infectada transmite el virus a 10 personas y otros 4 infectados no. En el caso del coronavirus, en Wuhan se han publicado varios trabajos estimando la cifra considerando diferentes variables. La OMS lo cifró entre 1.5 y 2.5. Un equipo británico llegó a elevarlo a 5.47, muy al principio. Esto da cuenta de que sobre la marcha o curso de la epidemia también es difícil calcularlo. La historia del origen del ajedrez no solo nos lleva a reflexionar sobre números grandes o muy pequeños, sino también sobre el crecimiento acelerado de los números. Un tablero de ajedrez cuenta con 64 casillas organizadas en 8 filas y 8 columnas. Todos nos encontramos en la misma posición que el rey cuando lidiamos con números más allá de nuestra imaginación. No solo padecemos ante los números grandes, sino también ante los números muy pequeños. Esta leyenda es muy leccionadora para comprender el tema del riesgo del coronavirus. La diferencia entre abrazarse y no es la distinción entre pasar o no pasar de un cuadro a otro en el tablero mundial del ajedrez. Es la distinción entre datos estáticos, cuánta gente hay hoy contagiada, y la composición exponencial de futuros receptores del virus, es decir, la probabilidad de contagios si no tomamos la precaución correcta. Esta es la diferencia entre estadística y probabilidad, entre tener un miserable rano en el tablero o más de 18 trillones. Somos más de 7 billones de humanos en el mundo. En 64 contagios exponenciales, la enfermedad puede transmitirse 2.500 veces entre cada uno de esos seres en la Tierra. Por ello es imperativo tomar el tema seriamente, reduciendo la dispersión del contagio, ganando tiempo para que la gente pueda tener inmunidad y evitando que los sistemas de salud estén sobresaturados. Es decir, es grave contagiarse, pero más grave que todos nos contagiemos al mismo tiempo. En el léxico de las políticas públicas es trascendente mitigar el problema aplanando la curva de frecuencias. Tomemos en cuenta que al rey le pareció muy poco el premio, e inclusive se lo hizo saber a los súbditos. Insistía en que pidiera más. El rey no sabía lo que se estaba suponiendo, porque solo le faltaba la imaginación para ver qué número realmente le iba a tocar. Si el tablero tiene 64 casillas y a cada paso se incrementa el número de ranos, es la proporción expuesta. Ese rano, ese efecto de contagio suponía una descomunal cifra al final. 18.446.744.73.709.551.615 ranos.
El paso exponencial entre casillas es un brevísimo espacio temporal y físico e evidencia la peligrosidad de no mantener las medidas de contención frente al coronavirus en las nuevas etapas que se están enfrentando los ciudadanos. Y es una lección matemática de potencialización. Las versiones que han sobrevivido del cuento sobre la creación del ajedrez terminan de formas muy diferentes. En algunas, el inventor es recompensado por su inteligencia y se convierte en el principal consejero del rey. En otras, es castigado por exponer la ignorancia a su señor y acaba siendo ejecutado. Esperemos que la inteligencia y el buen criterio triunfen en este caso. Quédate en casa.